este evento que indudablemente logra cada vez mayor asistencia y que muestra efectivamente la vitalidad de un sector que, como bien lo acaba de decir el ministro de Hacienda, es el que lidera las cifras en materia de desempeño económico y cuyas perspectivas son muy positivas. No obstante, cuando uno mira lo que puede venir en los próximos años, el tema de las fuentes de financiamiento aparece indudablemente en el radar. El buen desempeño que hemos experimentado pues está atado a un esquema que se hace presente en las concesiones de cuarta generación y que tiene que ver indudablemente con el uso de vigencias futuras. Cuando uno mira el espacio fiscal disponible, también salta a la vista que las posibilidades de seguir utilizando el mecanismo por lo menos en un plazo de unos años, pues están prácticamente cerradas porque el espacio fiscal no existe y eso quiere decir que hay que apelar a alternativas diferentes. El valor del programa de concesiones, pues en números gruesos, el de cuarta generación, 50 billones de pesos. No obstante, cuando uno mira el plan maestro de infraestructura, encuentra que los requerimientos para los años que vienen, y estoy hablando, por supuesto, de un periodo largo, ascienden a cerca de 3 veces esa suma, lo cual quiere decir que las fuentes de financiación tienen que estar ahí. El ministro acaba de decir que ve con optimismo la aparición de opciones distintas y un poco la idea de este panel es efectivamente mirar qué alternativas hay para garantizar que este sector que crece al 13% anual, ojalá siga siendo el líder de la economía colombiana durante los años por venir. Sin más preámbulo, yo quisiera aprovechar la presencia de Goldman Sachs aquí en este panel. Goldman ha sido una entidad que le ha apostado desde muy temprano al programa de infraestructura y que tiene adicionalmente la visión sobre lo que está pasando en el ámbito regional y global y que nos ilustre un poco cómo a la luz, además de los cambios de circunstancias mundiales, se ven las cosas y qué se puede hacer en Colombia para seguir apoyando, como lo han hecho hasta ahora, el desarrollo de la infraestructura del país. Adelante. Mil gracias y mil gracias de nuevo a la CCI por la invitación. Simplemente un par de comentarios para ponerlos en contexto. Yo soy peruano y me parece que hasta ahora soy el primero no colombiano en expositor. Tenemos a Álvaro Vargas Llosa al final del día, un compatriota bastante más capaz que yo, pero para ponerlo en contexto, yo lidero el esfuerzo de infraestructura para Goldman en la región y quiero hacer algunos comentarios generales poniendo la experiencia de Colombia en el contexto de la región. Y yo diría que mi primer comentario es que deben estar orgullosos. Primero que nada, yo personalmente que he visto estos temas y he tenido conversaciones con gobierno, sector privado, de APPs, PPPs en toda la región, yo no he ido a ningún evento como este, aparte, qué ciudad más linda, qué país más lindo, o sea, deberían estar orgullosos. Ya me gané a la audiencia. Ahora, mi segundo comentario general es, y esto no es específico para Colombia, el déficit y la brecha de infraestructura en nuestros países es inmensa y se necesitan fuentes de capital que no son solo locales, sino internacionales. Básicamente, para atraer el capital internacional, tienen que competir, ¿no? Y esto para mantenerlo en contacto un poquito, y ahí voy a entrar en algunos ejemplos específicos, ¿no? Y la región está muy alborotada. Hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, el sector
ha pasado quizás años muy complicados desde la perspectiva de corrupción, de todos los niveles que se puedan ver. Mi mensaje es que hay plata y hay interés. La cantidad de fondos, de capital que se ha levantado para invertir en infraestructura a nivel global, estaba viendo las cifras, solo este año más de 55.000 millones de dólares en fondos solamente de equity. Eso no incluye las inversiones de bancos, de institucionales locales, de institucionales de renta fija internacional. A pesar de toda la volatilidad, la incertidumbre, la corrección, hay plata, hay interés por la región y Colombia es de lo mejorcito del vecindario. Hay que ponerlo en perspectiva. A veces uno está un poco preocupado, lo vemos también en Perú, los problemas del día a día locales, pero genuinamente, y yo lo veo desde afuera, todavía sigue habiendo mucho apetito, ¿no? Y dos comentarios más muy rápidos. Primero, ¿por qué se desarrollan APPs o PPPs en los países? Por razones fiscales. Dada que la brecha es tan alta, se tiene que esparcir el gasto fiscal en el tiempo. Y esto no es exclusivo a Colombia. Lo que estamos teniendo son proyectos grandes y sponsors relativamente chicos. Los sponsors colombianos literalmente se la han jugado por el programa, pero no que se la jugaron por el proyecto, pusieron toda la carne al asador. Y de nuevo, esto no es específico a Colombia. Es importante mantener en contexto, me consta, y no es los sponsors que se demoraron, es los que lo hicieron bien. Están apretadísimos y hay algunas discusiones o algunos conceptos en el contexto de la ejecución de proyectos que son muy complejos, que creo que hay que mantener eso en perspectiva, ¿no? Y mi último comentario general es 4G, y lo puedo sustentar con el que quiera, el vaso está medio lleno. Ningún país en la región ha podido implementar, con los altos y bajos que han tenido, un programa tan ambicioso y tan grande, que haya tenido un impacto tan concreto en el país. Ya dije todo lo bueno. Para hacerlo lo más constructivo, y que soy sector privado en el panel, voy a tratar de enfocarme en críticas constructivas y recomendaciones para tratar de que el vaso se siga llenando. Del lado de Goldman, cuando empezamos esto hace 6 años, yo le decía a mi jefe, yo no sé si esta es la mejor apuesta estratégica que hicimos o la mayor pérdida de tiempo, porque nunca en mi carrera de 20 y tantos años había estado en un programa donde no tenía competencia. La banca internacional era muy escéptica en el programa. Hicimos una apuesta y nos sentimos orgullosos. Hoy tenemos muchísima competencia, y no es competencia, somos digamos, colaboradores. Y eso no solamente de la banca local, de los fondos de deuda locales, de los institucionales locales y de los bancos internacionales, demuestra que a pesar de las complejidades sigue habiendo mucho apetito y mucho interés. Nosotros queremos financiar más. Ojalá que se pueda dar. Gracias. Muchísimas gracias a Fernando Bravo. Escuchemos a Francisco Lozano, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, quien no ha cumplido todavía un mes en el cargo, pero cuya llegada ha estado rodeada de mucha expectativa, porque la verdad es que la entidad ha sido absolutamente clave en asegurar el éxito del programa de infraestructura que está dando resultados. Una pequeña introducción para darnos su visión de cómo ve las circunstancias en las que se mueve el sector y los desafíos hacia adelante. Muchas gracias. Yo quisiera seguir construyendo sobre lo que hablaba Fernando, porque me parece importante en términos de la financiación traer un punto que es el hecho de que en muchos países los inversionistas de bonos de largo plazo ya se han empezado a dar cuenta. Es más, Moody's sacó hace un par de años un estudio donde encontró que los project finance bien estructurados tienden a tener unas tasas de default mucho más bajitas que los créditos de bajo riesgo. Esto obviamente es en inversionistas que han tenido la posibilidad de invertir en varios proyectos, en mirar varios sitios en el mundo, y se han ido dando cuenta, y como hizo Goldman, sacó bonos incluyendo riesgo construcción. No creo que en Colombia todavía estemos en ese punto.
aunque ya empezamos a hacer bonos desde el inicio de proyectos de modificaciones de flota. La primera emisión en Transmilenio, que fue liderada por la FDN, fue una emisión sobredemandada, pero la segunda emisión liderada por Conficolombiana fue mucho más sobredemandada, lo cual quiere decir que vamos aprendiendo y que vamos haciendo cosas mejor. Y tal vez el mensaje más importante, creo que Colombia se ha ido ganando un espacio en el mundo en términos de que lo estamos haciendo bien. Y yo, tal vez el mensaje que quisiera dejar más importante para todo el mundo es que estructurar bien es un activo que tenemos todos los que estamos aquí presentes y que tenemos que cuidar, porque ese es el activo que realmente nos va a asegurar financiación tanto local como internacional. Muchas gracias. Ministro, es válido ese planteamiento de que estructurar bien es absolutamente clave, pero es distinto estructurar bien cuando hay una fuente de pago, como es el caso de las vigencias futuras, frente a las opciones de que las fuentes de pago sean distintas. Usted habló de ideas nuevas que escucha. ¿Qué quisiera destacar y qué mensaje se le puede enviar al auditorio para que tenga relativa tranquilidad sobre lo que viene, no necesariamente para el próximo año, sino a la vuelta de la esquina cuando las fuentes actuales de financiación pues sean sustituidas o deban ser sustituidas por otras? Yo quisiera plantear dos cosas. La primera, cuando se empezó a discutir el plan maestro que usted mencionaba, Ricardo, los estudios que se hicieron en ese momento, los de Pablo Roda, etcétera, tenían unas tasas de retorno totales que incluía parte financiera, parte, digamos, de efectos de crecimiento, una cosa muy sofisticada. Ese número que yo me grabé en ese momento cuando se empezaron esas discusiones, creo que fue aquí mismo en la Cámara, en el Congreso Nacional que organiza la Cámara Colombiana de la Infraestructura hace unos años. Esas tasas de retorno daban 40%. Cuando pasamos a mirar los proyectos de un proyecto miembro un subconjunto de ese plan maestro, que son esas vías 4G, las tasas de retorno se pasan a ser del orden de 15%, es decir, hay una cantidad de recursos y de bienestar, si se quiere poner en esos términos, que se pierde en la traducción de ese plan maestro en la especificación del proyecto. Pero sea cual fuera el caso, lo necesario es empezar a pensar cómo capturar el valor que indudablemente tienen esos avances. Entonces, la fuente de pago, por decirlo de alguna manera, me parece a mí tienen que ser los mismos retornos de los proyectos. Es decir, yo pienso que en la medida en que uno no hace esos planes ambiciosos de infraestructura para tener retornos insignificantes, lo que tiene que entender y lo que uno tiene que racionalizar es que los retornos vienen del proyecto mismo. Los efectos que se contemplaban en ese plan maestro son la fuente de pago último de esos recursos. Primer punto que quiero hacer. Lo segundo es, tenemos la barrera digamos, de la definición de déficit fiscal y las metas fiscales y el impedimento que dan esos techos fiscales a la eventualidad de que el Estado sea el que ponga la contraparte de esos recursos futuros que van a generar los mismos proyectos. Entonces, se vuelve una especie de pérdida de valor por una traducción. En última, lo que estamos diciendo es que los proyectos son los que generan los recursos, y ex ante lo que estamos diciendo es que ese es un problema exclusivamente fiscal, y como hay techos fiscales y como hay metas fiscales, etcétera, entonces caemos en el absurdo de no hacer unos proyectos de alto retorno, de 15 para arriba y puede ser 40, los retornos de eso, porque existe el impedimento fiscal. Cuando se habló de esos temas, la tasa de interés internacional era del orden de 5% o 6%. Hoy en día la tasa de interés internacional es, cuando mucho, la tercera parte de esos niveles. Y esa situación, los analistas, quienes entienden de estas cosas, dicen, esa situación del mercado financiero, lo decía ahorita Fernando, decía, plata es lo que hay. Entonces, un poco la idea es, tenemos una situación en la cual tenemos unos proyectos que en su versión inicial estamos hablando de retornos de 40, capaces y más que capaces de generar sus propias formas de pago.
tenemos unos proyectos que se traducen en retornos financieros del orden de 15%, y a su vez no hemos sido capaces, por decirlo de alguna manera, de traducir eso digamos, en la estructuración concreta en el mercado financiero más generoso y más disponible y más abierto a convertir excesos de liquidez en carreteras y en puertos, etcétera, de una manera que no había sido el caso en los últimos 10 años. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es, gente como, por ejemplo, Larry Summers. Si uno lee los últimos artículos del profesor Larry Summers, lo que él está diciendo es, no es lo mismo el tema de los techos fiscales cuando la tasa de interés es 0 que los techos fiscales cuando la tasa de interés es 5. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos como desafío en el año que viene es combinar unos proyectos que estamos seguros generan unos retornos importantísimos con una situación de disponibilidad de liquidez, y nuestro reto es asignar correctamente dentro de las diferentes fases en la vida de un proyecto, asignar bien los riesgos de construcción son distintos a los riesgos de operación, etcétera, y moverlos a lo largo de la curva natural de riesgos de un proyecto, y ser capaces de traducir esas altas tasas de retorno en financiación concreta y de carne y hueso. Yo por eso digo que soy optimista, las tasas de retorno están ahí, las ventajas de hacer están ahí, los déficits de infraestructura se pueden calcular en órdenes de magnitud. Si necesitamos, algunos estudios hablan de 3, de 4 puntos del PIB en inversión necesaria durante los siguientes 5 o 10 años para medio recuperar el déficit. Y dadas esa combinación de circunstancias, y no obstante todas las dificultades internacionales, toda la turbulencia, las condiciones están dadas para hacer cosas mucho más ambiciosas de lo que hemos hecho hasta el momento. Mi convicción de fondo es, los proyectos son rentables desde todo punto de vista. Segundo, la plata está ahí. Y tercero, el balón, por lo tanto, está del lado nuestro para sacarla adelante. Pero, ministro, permítame la contrapregunta. Una de las opciones, de alguna manera más directas que se pueden estudiar es privaticemos activos públicos, o no privaticemos, sino obtengamos dinero de activos públicos existentes. Es algo que ha venido estudiando su cartera a lo largo de los últimos meses. O lo otro efectivamente es, de alguna manera, cambiar la interpretación de qué tipo de proyectos públicos son financiables, en particular con títulos de deuda, y con el argumento de que de alguna manera se están utilizando para incrementar el patrimonio social, si se puede utilizar esa expresión. Eso quiere decir que eventualmente, si esa tesis sale adelante, Colombia podría emitir deuda soberana para financiar una nueva oleada de proyectos de infraestructura. Hábleme un poco de esas dos opciones y qué peso o qué viabilidad en un plazo relativamente corto le ve a cada una. Yo vuelvo al punto de partida, y es, para proyectos que no son rentables, el que pone la plata en última instancia es el contribuyente. Es decir, hay que buscar la plata desde el punto de vista fiscal para proyectos que no tienen cómo pagar, y hay muchísimos proyectos que necesitamos financiar. En mi presentación les mostraba algunas de las cifras de lo que se ha ejecutado en materia de las platas de regalías, pero hay una cantidad de infraestructura que no tiene. Aquí estamos hablando, en esta reunión, estamos hablando de proyectos que son rentables de por sí. Entonces, lo que se necesita en materia, lo que usted preguntaba, por ejemplo, activos que tenga la nación en otros sectores, véndalos o sáqueles el capital y utilícelo para eso. Me parece perfecto, pero también hay que ser, digamos, amplio en esa discusión, porque no solamente es el efectivo, el recurso escaso. Como decía Fernando, me gustó mucho la frase, plata es lo que hay. Es decir, el recurso escaso no es los recursos financieros inmediatos y la caja. Eso es el recurso abundante. El recurso escaso quizás son las garantías. Entonces yo pensaría, seamos más amplios. Empecemos a hablar de que el Estado colombiano tiene un balance, y ese balance lo puede apalancar en el mercado de una manera no necesariamente asociada a una venta o cosas de ese estilo. Y lo segundo, en términos de deuda, usted lo ha dicho, dice, mire, en algunos proyectos
regionales, locales, que son muy importantes en el país, pero muy pequeños respecto de lo que estamos hablando acá. Sí me parece que tenemos que ser mucho más ambiciosos en materia. Mire, hay 30 billones de pesos congelados que son propiedad de los municipios y departamentos del país. Es decir, podemos pensar que existen 30 billones de pesos en obras de infraestructura, que en lugar de tener contrapartida en obras de infraestructura, tienen contrapartida en CDTs. En segundo lugar, están todos los recursos de regalías. El presupuesto bianual de regalías es de 34 billones de pesos, incluyendo los rezagos que venían del bienio anterior, 34 billones de pesos, que en lugar de tener contrapartida en obras de infraestructura, tienen contrapartida nuevamente en activos financieros. Muy bueno que los que hayan y están en las mejores manos posibles porque están en un sector financiero extremadamente bien manejado y sólido, pero tienen un costo de oportunidad allí. Y entonces, desde el punto de vista de recursos fiscales los hay. La nación no tiene plata, la nación está en total incapacidad de seguir ofreciendo. Además, las vigencias futuras pues, son muy costosas. Desde el punto de vista financiero, una vigencia futura tiene una prima sobre lo que usted mencionaba de la deuda. Es decir, hay un diferencial de precio entre la vigencia futura y el TES para exactamente la misma duración. Entonces, ahí hay un efecto fiscal de haber optado por esa alternativa. Entonces, un poco la idea es, tanto por el lado de comprometer o sustituir unos activos del Estado por otros, me parece una buena idea, seamos más amplios que simplemente hablar de ventas, también pongamos sobre la mesa la estructuración de garantías y en segundo lugar, desde el punto de vista de recursos fiscales, Nación no tiene cómo hacer esos compromisos hacia adelante, pero existen unos recursos muy grandes disponibles para financiación del segundo bloque que usted mencionaba, que es el fiscal en los gobiernos territoriales. Fernando Bravo, llega a la República de Colombia a su oficina, le dice el esquema que venimos usando y que ha tenido éxito, no tenemos mucho espacio para seguirlo replicando. Tenemos efectivamente la opción de garantías y también estamos listos para escuchar ideas que ustedes tengan con el sentido, con el propósito de impulsar una segunda ola de construcción de infraestructura tan importante como la que está actualmente en proceso. ¿Usted qué responde ante esa solicitud? ¿Y qué ideas concretas le presenta a los funcionarios del gobierno colombiano? Mira, primero, y me iría un paso atrás, pero la primera recomendación sería cierre lo que tiene, ministro, ¿no? Y ahí, la verdad, y poniendo en el contexto de la región, las entidades del gobierno han sido muy proactivas, muy dispuestas a escuchar, pero básicamente, si partimos bajo la premisa de que hay capital y ya hay proyectos que ya tienen una estructura que ha sido validada, hay que enfocarse en cerrar los que faltan y es evidente que el gobierno y la ANI lo está haciendo, ¿no? Y ahí yo creo que un poquito el mensaje específico sería primero, hay muchos comentarios de que de repente, no sé, la banca local está un poco más cautelosa por algunas coyunturas puntuales. Lo que para nosotros ha funcionado muy bien es tratar de complementar y generar competencia entre las fuentes de interés de capital, bonos y préstamos institucionales, bancarios, y complementar la banca de desarrollo con cualquier riesgo que no pueda ser cubierto por el privado. Y ahí con tus predecesores, Francisco, hemos trabajado muy bien con la FDN, y yo creo que en el contexto de la banca de desarrollo en la región, la FDN ha sido bastante flexible en cómo entrar y cómo cubrir esos huecos, ¿no? Mucho énfasis en lo primero, porque es importante mostrar proyectos que han estado parados, que se concretan y que se van implementando y que se van avanzando, ¿no? Segundo, compleméntenlo con las iniciativas privadas, ¿no? Y de nuevo, aquí yo estoy diciendo cosas que ya el mismo ministro le ha dicho, y la ANI también, pero es muy, muy importante, digamos, complementarlo, ¿no? Y ahí una de mis críticas constructivas es, y con todo respeto, ¿no? Hay iniciativas privadas que son
súper estratégicas, súper importantes, no solamente en carreteras, sino en otros sectores claves, se están demorando demasiado. O sea, se tienen que empezar a concretar, se tienen que empezar a implementar. Lo que puedo decir que me consta es hay interés, y hay interés desde el capital, hay interés desde la deuda. Hay que ser un poquito más expeditos en estos temas. Ahora, y de nuevo, hemos tenido esta discusión filosófica y el ministro lo dijo bien. El riesgo gobierno ilíquido implícito en una APP, desde el punto de vista del costo anual, es más caro que el costo del soberano, por iliquidez, por temas de estructuración, por temas de rating, etc. Ahora, ¿por qué la mayoría de los gobiernos en el mundo lo hacen? Por temas fiscales. Podrías financiarte más barato, pero tienes la carga fiscal del proyecto del 100% en el año 1 y eso te rompe las reglas fiscales, etc. Ahora, en ese contexto, y lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto aquí mismo en Colombia, donde nuestras primeras 3 concesiones fueron iniciativas públicas contra vigencias futuras, IDR, pero hicimos la primera iniciativa privada para Antioquia Bolívar, que era todo riesgo de tráfico, y vendimos bonos en moneda local inflacionada, no solamente inversionistas locales, sino internacionales. Una vez que se valida el proyecto y se va avanzando, se puede optimizar un poco el apoyo o el soporte del gobierno. Ahora, sobre las siguientes olas, ¿no? Hay distintos mecanismos, ¿no? Los proyectos que son que tienen buen flujo de tráfico, se pueden optimizar eso. Hay las tendencias, pero yo creo que eso se viene en Colombia, todavía no, pero lo hemos visto en otros países, el tema de reconcesionar y optimizarlo. Todo eso es muy bueno, pero si yo tuviera que priorizar, no te estoy contestando, también la pregunta es cerrar lo que se tiene, porque hay una oportunidad concreta con lo que queda de las 3 olas de 4G, algunos de los proyectos prioritarios de 5G y algunas iniciativas privadas que creo que va a ser de los países en la región que más actividad van a mostrar en infraestructura. Francisco Lozano, ¿qué hace falta para cerrar lo que se tiene? Pues yo creo que un punto importante también es empezar a pensar en otro tipo de proyectos que también son necesarios para el desarrollo. Podemos pensar en carreteras más chiquitas, podemos pensar en seguramente sistemas de saneamiento. Yo creo que nosotros tenemos un papel en la FDN de que jugar, que es tratar de encontrar también fuentes de proyectos que realmente le sirvan al país. Hay, a nivel municipal, hay mayor capacidad de inversión en este momento. El ministro habló de 34 billones de regalías en el plan bianual, pues cada 2 años. Yo creo que la FDN de pronto sí tiene un papel de buscar instrumentos que vuelvan una fuente volátil en algo más cierto, más creíble, que sirva efectivamente como una fuente de pago para un project finance. Creo que ahí tenemos un campo importante que hacer y que aportar en términos de estructuración y de buscar y de crear mecanismos para, digamos, cerrar esas fallas de mercado que se pueden dar. Ministro, cuando uno habla con sus colegas del gobierno y también cuando uno lo escucha, se deriva esta preocupación por el hecho de que el modelo de las concesiones de cuarta generación es exitoso en términos de realizaciones, pero que es un modelo costoso. Para ponerlo en blanco y negro, el costo de financiación frente a lo que es el costo de la deuda soberana es unos 300 puntos básicos más alto, que obviamente en el tamaño de este programa, pues esa diferencia estamos hablando de números significativos. Sobre el papel, evidentemente, financiar esto con deuda soberana pues sonaría mucho más atractivo, entre otras razones porque daría para hacer muchas más cosas con el mismo dinero. No obstante, eso tiene sus más y sus menos. O sea, volver al modelo de obra pública con las experiencias del pasado pues es
o por lo menos prende las alarmas en materia de riesgos, a sabiendas de que la infraestructura más costosa en último término es la que no se tiene y la que no se entrega a tiempo. ¿Cómo balancear efectivamente este tema de bajarle el costo a este tipo de emprendimientos, pero al mismo tiempo garantizar que las obras se entreguen a tiempo y dentro de los presupuestos? Y no quedarse un poco atrapado en una especie de sin salida en la cual, para utilizar el refrán, lo mejor acaba siendo enemigo de lo bueno. Yo creo que usted ha hecho una pregunta de enorme trascendencia, que es, estamos metidos en unos flujos de gasto que sabemos y nos metimos en esa piscina sabiendo que eran caros, que iba a ser más caro, no solamente porque por la estructura de las vigencias futuras como instrumento financiero, por su naturaleza es más costoso que un TES, que una deuda soberana pura, pero tiene una ventaja, digámoslo así, contable o de maquillaje, diría yo, que es el tema de que no están en las cuentas, no aparece como déficit fiscal financiado con TES. Entonces, bajo ese prurito, bajo ese, digamos, arropados por esa cobija contable, nos dijimos a nosotros mismos, pues metámonos en el más costoso financieramente, y en el camino también incurrimos en excesos de celo. Digamos, muchos de los proyectos no solamente tienen un sobrecosto en el costo financiero de la contrapartida, que fue la que se nos ocurrió, fue la vigencia futura, sino también, por ejemplo, porque queríamos asegurar cumplimientos, etcétera, y para eso pedíamos, atrapábamos mucha caja, y atrapar caja también tiene unos costos. Es decir, tenemos si hacemos una arqueología proyecto por proyecto, nos vamos a dar cuenta de cosas que ex ante tomamos unas decisiones y ex post resultaron más costosas. Claro, uno ex ante se está lanzando y uno quiere prever todo, pero entonces un poco hacia la siguiente generación de proyectos sí tenemos que haber aprendido esas lecciones y tomar un poquito más de riesgos. Y el punto que usted hace es ni más ni menos que decir, bueno, dado que estos son procesos de inversión y la premisa es que son procesos de inversión y proyectos de inversión rentables, pues entonces no pueden tener el mismo tratamiento fiscal que un subsidio puro con retorno social muy alto, pero sin absolutamente ningún retorno financiero. Son dos cosas diferentes. Esa discusión se ha dado en el país, se ha dado en la región, y siempre, digamos, lo que ha predominado es no se meta en esa caja de Pandora, porque empiezan los creativos a decir que todo es inversión y que por lo tanto sáquelo de las cuentas fiscales, pero en Europa se está dando y hay maneras de tener esa discusión desde el punto de vista de responsabilidad fiscal de una manera seria, que es, si nosotros invertimos con semejante cantidad de liquidez, con semejante acceso a la liquidez, convertimos ese acceso, que puede no ser una ventana que esté abierta durante mucho tiempo, hay gente que dice que puede durar otro par de años, otros años más, pero yo diría, estamos en mora de tener esa discusión. Tenemos toda la liquidez del mundo, toda la disposición a tomar riesgo. Simplemente se trata de que diseñemos bien la arquitectura de la toma de riesgos a lo largo de la vida del proyecto y tomemos el recurso más barato, con implicaciones fiscales contables. Ese es el problema. No nos digamos mentiras. Si nosotros decimos tenemos que invertir 4 puntos del PIB en infraestructura durante los siguientes 5 o 6 años, no tengo la menor duda de que podríamos tener acceso a recursos del mercado internacional a razón de 4 puntos del PIB por año, pero tendríamos un déficit 4 puntos del PIB más alto. Entonces, muchos de mis colegas se desmayarían. Sería una situación de salud de mi profesión. Pero digamos que no quiero ir al extremo de sugerir que eso sea una política, pero sí pensemos que si nosotros quisiéramos, podríamos perfectamente tener acceso a unos recursos muy significativos, a unos costos muy razonables, y simplemente la bola está del lado nuestro de poner esos recursos en unos proyectos que sean rentables, lo cual es algo que sobra en Colombia. Sitios donde hacer infraestructura rentable, áreas donde hacer infraestructura rentable las hay, los recursos están, nos falta pasar hacer la traducción de eso al lenguaje
de la sostenibilidad fiscal de una manera más seria de lo que ha sido la discusión en el país. Usted ha dado en el clavo en esa pregunta. ¿Por qué no se endeudan más, dado que está barato, y hacen carreteras en lugar de quedarse con esa que usted decía bien, la infraestructura más costosa es la que no se hace? ¿Y este tema de pasarse del esquema de concesión al de obra pública no le genera cierta inquietud a la luz de las experiencias del pasado? Probablemente, le voy a ser sincero, yo creo, y por la experiencia que uno ha visto, que de pronto hubiera sido mucho mejor tomar más riesgo, por lo menos en la fase de construcción, porque de pronto una manera de hacerlo es tomar el riesgo de construcción por fuera del riesgo, digamos, de largo plazo de operación, que eso es una parte muy distinta dentro de la estructura del riesgo total del proyecto. En el caso de obras públicas, etcétera, no es necesariamente que el Estado lo haga, sino que el Estado tome el riesgo y que lo haga el mejor del mundo, pero la pregunta importante es quién toma el riesgo, en qué balance se queda metido el riesgo. Si se mete en el balance de un actor privado, probablemente ese riesgo va a tener un valor que va a pasar como con las vigencias futuras. Vamos a terminar pagando más de lo que hubiéramos podido pagar. Y hay países que han hecho eso, es decir, hay países que perfectamente se consiguen los mejores EPCistas del mundo, pero ponen el riesgo en el balance del Estado en un porcentaje importante, y luego ya cuando viene la parte diferente, que es otro conjunto de skills y de talentos y totalmente distintos, tomar eso 20 años y manejarlo impecablemente. Hay otros operadores que hacen eso, pero son otras estructuras de riesgo. Escindamos el uno del otro y de pronto nos sale mejor la estructura total de costos. Fernando Bravo, en primer lugar, su reacción ante estas ideas con un elemento adicional de contexto para el caso de América Latina. El día de hoy, que es Día de Paro Nacional en Colombia, que a pesar de las prevenciones está resultando más parecido a un paro usual que a otra cosa, de todas maneras es significativo porque muestra que por lo menos hay más agitación política en esta parte de la región. ¿Cómo se compatibiliza de alguna manera una variación al modelo que ha tenido éxito en el caso colombiano, o una posible variación, frente a este tema de un clima regional más convulsionado que puede eventualmente, en medio también de un contexto internacional también más turbulento, que incluye también la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros episodios, puede llevar a que la disponibilidad de capitales hacia la región sea menor? Empiezo por la primera y me encantó que tocaste el tema, ¿no? Si la deuda de las APPs o 4G colombianas son caras o no son caras, ¿no? Y te doy un par de puntos concretos. Si tú miras todos los bonos de proyecto de APPs o PPPs en la región, los más baratos desde el punto de vista de spread al soberano, lo estaba viendo hoy día en la mañana, son algunos proyectos en Chile y un par de APPs de carreteras en Paraguay. ¿Ok? Y los más caros son los de Colombia. Y el rango es de 100 a 125 sobre el soberano, en el caso de Chile, de Paraguay. Perú está como 150 a 200 y Colombia está como en 250 o 250 a 300 o 250 a 350 si incluyes los bonos en moneda local. ¿Ok? Ahora, el índice global de competitividad del 2019, el país que de lejos creció más en carreteras fue Colombia. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva, primer punto. Segundo punto, la primera concesión de 4G que se financió, que fue Pacífico 3, literalmente se financió el día después de que el peso y el CDS colombiano llegó a su punto más alto. Y lo sabíamos concretamente porque nuestro compromiso en firme tenía un trigger de que si subía el CDS 3 veces, nos podíamos salir ¿no? Y el día siguiente, fue muy complicado, pero se pudo cerrar el financiamiento y hay mucha gente que dice, oye, qué caro tu financiamiento, salió al 8%. Cuando los bonos de Ecopetrol estaban al 9,5% y cuando
el sponsor tenía como objetivo maximizar el apalancamiento a 75-25, minimizar el cheque de equity, porque algunos de los sponsors tenían más de un proyecto. Y tercero, ¿cuál es el costo que importa? ¿Tu tasa anual del bono o el retorno apalancado del accionista? Yo te garantizo que cualquier estructura es menos eficiente desde el punto de vista del IRR apalancado que la que hicimos, en el peor momento de la historia. Entonces, para ponerlo en contexto, tercer punto, nosotros somos creyentes a full en la participación del inversionista institucional en infraestructura. Y fuimos, creo que, los únicos que complementaron el financiamiento bancario de deuda, de préstamos, a bonos. Las discusiones que tuvimos con nuestros sponsors que decían, oye, qué ineficiente tu bono, el negative carry. Tengo la plata ahí. La plata más cara es la que no tienes. Los sponsors, no sabes lo que nos han felicitado cuando empezó los problemas de Lavallato o se atrasaron algunas cosas y empezaron a tener problemas de desembolsos de bancarios. Como decimos en Perú, chapa tu plata. O sea, entonces, pongamos las cosas en perspectiva. Se puede hacer más óptimo, perfecto. Esos proyectos son los que están más avanzados y son los que tienen un nivel de ejecución de los más eficientes. Entonces, de nuevo, miremos el vaso medio lleno. Yo te puedo hacer el argumento y la matemática, ¿no? Ahora, a tu punto macro, claramente, o sea, yo creo que los problemas a nivel global, la guerra comercial, los problemas a nivel regional, pueden generar que las ventanas sean más cortas, se cierren más rápido. Lo único que puedo decir yo es, con toda esa volatilidad, emisiones de deuda en Latinoamérica están casi en $80.000 millones en lo que van del año, no solo infraestructura, todos los sectores. Más o menos 70% de eso ha tenido un componente de reperfilamiento de deuda. Hay una ventana, hay mucha plata global, está buscando diversificación, hay tasas negativas en partes del mundo desarrollado. Miran Latinoamérica. Se les ha caído los mayores países que eran investment grade, ya no es investment grade. Miran Colombia y dicen, dame más papel. Ahora, mi recomendación al ministro, a los sponsors, a los corporativos es traten de levantar plata más temprano que tarde, porque hay elecciones en Estados Unidos el próximo año, el presidente de Estados Unidos, pueden haber temas de todos los que mencionaste, entonces las ventanas sí se pueden cerrar, ¿no? Pero difícilmente hemos visto una ventana más promisoria para emisores colombianos y latinoamericanos de la que hemos visto hasta ahora. Ahora, en contexto, solo para acabar, hay cuellos de botella. Uno de ellos es la moneda local, que es mucho menos profundo, etc. Pero en general, yo diría, hoy hay una ventana. Mi país, que no tiene Congreso, acaba de hacer una operación de administración de deuda hoy, en moneda local, en el mercado externo. Y le ha ido muy bien. Y coincidentemente a tu pregunta, nosotros teníamos unos corporativos peruanos el día que se disolvió el Congreso y nuestra gente de Asset Management, que son los que invierten en el papel, decían, mira, no quiero desmerecer el tema social, etcétera, pero para los grandes asset managers globales, mucho es el track record, la disciplina fiscal, el mensaje, y yo creo que ahí Colombia históricamente y continúa estando muy bien posicionado. Francisco Lozano, sigue habiendo señales casi que contradictorias sobre la actitud del sector financiero nacional respecto al programa de infraestructura, incluso frente a lo que falta, y en lo cual la entidad a su cargo ha sido clave para utilizar la expresión coloquial, en poner los 5 centavos que le faltan al peso en más de una ocasión. ¿Qué percepción tiene de lo que está ocurriendo en ese mercado y del rol que ustedes van a seguir jugando frente a la parte que todavía está por cerrarse? Pues mire, es una pregunta difícil para mí porque llevo
un par de años por fuera del pulso de la actualidad del sector. Lo que he logrado ver en estos pocos días es darme cuenta que parte de que la preocupación en realidad tiene que ver con el laudo y que habrá un tiempo que será necesario tomarse para darse cuenta qué tan diferente es el contrato de 4G con el contrato anterior. Mientras ese tiempo pasa, nosotros estamos mirando si hay algún instrumento que podamos diseñar que pueda ayudar a esa falta de apetito puntual. Ministro. Francisco, perdón. Sí, adelante, por favor. ¿Te puedo hacer unas sugerencias? Claro. Aquí en privado. Aquí en privado, entre nos, tete a tete. Genuinamente, nosotros trabajamos con todos los bancos de desarrollo de la región. La FDN ha sido de los más flexibles en nuestros bonos pudieron hacer un instrumento que era súper único, era una línea subordinada que nos permitió llegar al grado de inversión, que nos permitió acceder al financiamiento internacional. Han prestado en deuda senior, subordinada, comprando bonos, etcétera. Mi sugerencia... Más cerca del micrófono. Aló. Sí. Perdón. Lo que decía, disculpen, ¿no? Estaban escuchando, yo pensé que estaban ya aburridos. La verdad que, mis felicitaciones por eso. Las áreas en las que se puede mejorar, a mi humilde entender, a veces creo que hay cierta confusión entre el rol de desarrollo y de bancar y de complementar al sector privado, porque hay veces en que algunos de estos instrumentos, siendo bien transparente, pueden ser hasta más costosos que la banca privada. Entonces, hay veces donde eso un poco no hace mucho sentido, o tampoco hay veces donde no puede ser que el bonista internacional, que no tiene ni idea dónde queda el proyecto en Colombia, nos da el consent por una demora o un evento eximente, cuando de repente la FDN que se demora un poco más, ¿no? Ahora, de nuevo, ha sido fundamental, queremos seguir trabajando en conjunto, y a la pregunta y a lo que tú decías de ideas, si de repente la banca está un poquito más cautelosa o no, yo te doy una sugerencia, la banca internacional. Muy bien, aquí se toma nota de todo lo que se dice. Ministro, ¿cuál es la posición del Ministerio a su cargo sobre el tema del FONDES, que administra o que nutre de recursos en buena parte a la FDN? En el sentido de continuar con el esquema existente o si viene o usted tiene en mente algún cambio al esquema actual. Si uno mira el balance de la financiera, uno lo que dice es hay que estrenarlo. Me parece que es importante desde el punto de vista de la manera como se fondeó, fue una figura extremadamente interesante, muy bien planteada, muy bien hecha, pero me parece que ha habido una demora importante en activar, en abrir los espectros de diferentes tomas de riesgo y ese componente, digamos, del fondeo que es el FONDES, me parece que pues la decisión la tomará la Junta Directiva, la tomará el doctor Lozano y con su Junta Directiva, pero sí me parece que una sana discusión sobre los riesgos que podría estar tomando es conveniente. Me parece que se necesita dinamismo, me parece que es una entidad con una enorme capacidad, muy bien presidida, con una Junta Directiva de lujo. Me parece que es necesario acelerar, digamos, el uso de esos bonos y de ese equity en general. Hay, dentro de las propuestas que se escuchan sobre cómo darle recursos al sector, están todos los mecanismos posibles de lo que se llama captura de valor. ¿Usted qué tanta fe le tiene a eso que una vez más suena bien, pero el tema de implementación puede ser mucho más complejo? ¿Y qué posibilidades le ve de que eso sea una fuente importante de recursos hacia el futuro?
Yo creo que es una fuente importante de recursos. Yo sí creo que hay valores, yo creo que hay riqueza atrapada, no solamente digamos, en este sector específico, sino en general en el balance general del Estado. Es decir, una de las cosas más interesantes que salió de la discusión con algunos de los expertos de la misión de mercado de capitales, con Rigobón, con el profesor Rigobón en específico, era que le llamaba mucho la atención, no solamente en este sector, sino a lo largo y ancho de la, digamos, de la economía colombiana, digamos, el hecho de que hubiera valores bastante atrapados, balances con muchísimos componentes muy quietos, por decirlo así, muy mal utilizados, que habría capturas de valor relativamente a la mano, con cambios muy pequeños y que eso aplicaba digamos, a prácticamente la totalidad de los balances de sector público y también tocaba aspectos del sector privado. En el caso de Goldman, ¿qué experiencias de desarrollo de la infraestructura que podrían ser replicables a Colombia han visto en los últimos tiempos? ¿O ustedes dirían a lo mejor, así están bien, quédense así, o realmente deberían incorporar ejemplos de otros lados para poco salir de esta incertidumbre de alguna manera que rodea el sector en un plazo más largo? A ver, yo creo que mi primera recomendación, y de nuevo entiendo que lo están evaluando y discutiendo muy intensivamente, es la gestión, ¿no? Y la ejecución de los proyectos, ¿no? Y mi recomendación puntual para la ANI sería si se puede regularizar a nivel general, porque la verdad que se ha avanzado muy bien, pero los temas prediales, de comunidades, medioambientales, de redes, son bien complejos y muchas veces su ejecución escapa al concedente y al concesionario. Y han habido algunas circunstancias en las cuales, por ejemplo, el proyecto terminó y o sea, tú lo ves y está terminado y falta un predio porque un cura no quiso dar el predio y hay 100% de retención en el proyecto en su totalidad, ¿no? Y a mi comentario original de, oye, los sponsors, o sea, obviamente tratan de tener el mejor retorno posible, pero en muchos casos se están jugando el patrimonio de toda la compañía en muchos de estos proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que si se pueden hacer algunas modificaciones o regularizaciones que un poquito mantengan, o sea, que no hagan estos temas tan desproporcionales, creo que ayudaría mucho, porque facilitaría mucho la ejecución y al menos en nuestra opinión, si se puede hacer a un nivel macro, es mucho más transparente, ¿no? Ese es un tema puntual, ¿no? Sobre el tema del costo de las APPs, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Paraguay, ¿no? O sea, ¿por qué Paraguay es de los pocos o el único que los project bonds tienen el mismo rating que el soberano? Y es por un tema legal que el pago o la retribución del gobierno tiene una cuenta de reserva y es considerada deuda pública, es un poquito más limpia. Ahora, las vigencias futuras tienen mucho track record y son muy buenas, y habían algunas cosas que de repente son casi inviables de ¿cómo se llama?, de implementar o cambiar. Yo un poco más lo que haría es, ya en esta etapa, uno, el tema de ejecución, y dos, y de repente es a través de la FDN, es, para mí el talón de Aquiles de estos proyectos es, en primer orden, las garantías relacionadas a las obligaciones de los sponsors, relacionadas a las contribuciones de equity o al EPC, etcétera, porque se ha generado medio un cuello de botella, porque históricamente esa lo daban los bancos locales, pero si ahora los bancos locales también quieren prestar, no pueden estar en los dos lados, o ahora están pidiendo cash collateral que es al 100% y casi lo inviabilizan, ¿no? Entonces, de repente, no tanto cambios macros al programa, sino algunas cosas puntuales que lo podrían impulsar un poco más. De nuevo, o sea, en Perú la conversación que estamos teniendo es
no hay nada, no está pasando nada, ¿no? O sea, y tú dices cierta incertidumbre en el proyecto. Esta semana cerró un proyecto de SACIR, han cerrado varios, nosotros estamos trabajando en un par, o sea, con todo y eso, de nuevo, el vaso medio lleno, ¿no? Muy bien, buen punto. Es claro que el ministro de alguna manera les asignó algunos oficios en términos de efectivamente mirar cómo hacer más eficiente el capital que ustedes tienen a su cargo. ¿Algunas ideas preliminares sobre lo que le puede proponer a la Junta? No, es cierto. Digamos, los recursos son los recursos que tenemos cuando se vuelven capital, el potencial que tenemos nosotros de apalancamiento en los mercados de capitales nos da una capacidad de cartera muchas veces la cartera que tenemos colocada hoy. Entonces nosotros tenemos una capacidad ya muy importante de crecer que casi que si uno mira todos los recursos como parte del patrimonio, si fueran patrimonio técnico, como se supone que están con los bonos, tendríamos, con los pasos que estamos viendo de los proyectos andando, tendríamos para proyectos, no sé, 15 años o 20 años. O sea, el ministro tiene toda la razón, tenemos que hacer un uso eficiente del capital y buscar formas de apalancarnos en mercados de capitales, en parte porque nosotros también tenemos el mandato de ser un banco de desarrollo moderno en el sentido de que nosotros tenemos que nos tienen que poder comparar con otras entidades financieras y tenemos que ser rentables y tenemos que operar como cualquier otro lo haría. Eso incluye la posibilidad de que la FDN pudiera aportar una mayor proporción en la financiación de proyectos individuales o no necesariamente. No creo, porque nosotros no estamos, digamos, al mismo tiempo, dado que somos un banco especializado y estamos en un segmento, tenemos una característica muy particular, es que el tamaño de cada ticket, de cada crédito en este sector es muy importante para el tamaño del patrimonio de la FDN al mismo tiempo. Entonces yo creo que la concentración que nosotros manejamos entre 25 y 30% de un proyecto es eso cruzado con el tamaño del ticket total, es una práctica no particularmente conservadora, pero es una práctica que es muy razonable para una entidad financiera, que no dejamos de ser una entidad financiera justamente. Y es prudente y está en línea con muchas de las entidades de la región, ¿no? Ahora se puede apalancar esa participación también, ¿no? O sea, Tal cual. Sí. Es financiarnos apalancándonos en el mercado de capitales, eso nos da mucha mayor capacidad de prestar. Nuestro cuello de botella en este momento yo insisto en el tema, proyectos estructurados, bien estructurados. Ese es nuestro, y creo que nosotros podemos jugar un rol muy importante ayudando a que eso pase. Ministro, ¿usted cree que hay espacio para más iniciativas privadas o APP-IP que de alguna manera no han... En un momento inicial se pensaba que iba a ser realmente como el gran auge y sin obviamente demeritar las que están en marcha en términos relativos frente al tamaño del programa no son tan grandes, para no hablar en otras áreas que están relacionadas con la infraestructura en las cuales casi que se cuentan con los dedos de una mano? ¿O usted tiene reticencia hacia ese esquema por el costo implícito del cual hablamos? No, si uno recuerda el plan maestro, más o menos la razón entre iniciativas privadas y 4Gs, lo que posteriormente se convirtió en las 4Gs, era más o menos la razón que hay hoy en día. O sea, nunca se pensó que fuera más allá, pero digamos que por cada peso gastado en 4G era como mucho menos de una cuarta parte en iniciativa privada, hasta una cuarta parte. Nunca se pensó como una parte, como la más dinámica ni como la más importante, pero sí, a mí me parece que es una alternativa muy atractiva. A mí me parece que las iniciativas privadas, es decir, quien trae la iniciativa privada, puramente privada, tiene unas ventajas comparativas que no necesariamente tiene el Estado, es decir, ve un potencial de retornos que no necesariamente el Estado está
en capacidad de ver. Entonces, esa es algo que trae a la mesa la iniciativa privada, información, que es un recurso a veces abundante y a veces es un recurso escaso. Me parece muy importante que continúen. A mí me parecería muy importante que hubiera en el año entrante una mayor dinámica en esas iniciativas. También están esas iniciativas públicas donde el sector público tiene la iniciativa y busca que la financiación venga del sector privado, que ese es otro tipo de APPs, digamos, que distinta a la concepción inicial, que era el privado el que ve la oportunidad, trae a la mesa la idea, se hace un escrutinio, se hace una evaluación, se somete a consideración a ver si alguien más quiere competir en mejores condiciones para el Estado durante unos tiempos, y esa ley de infraestructura permite esa figura. Me gustaría verla, esa. La otra es que el sector público, digamos, podría incurrir en sobrecostos de la misma manera en que creo que incurren sobrecostos al implementar proyectos con contrapartida en esquemas financieros más costosos que la deuda soberana. Estoy de acuerdo en que ese dato que pone Fernando sobre la mesa es muy importante, es decir, el spread entre soberano y costo implícito de la financiación para proyectos es muy alto en Colombia y sí me gustaría, digamos, que eso se rompiera, que yo creo que tenemos que encontrar maneras. Hoy no es tan urgente como hace un tiempo, precisamente por los bajísimos costos que tiene la financiación respecto de lo que es la experiencia histórica y respecto de lo que era hace unos años cuando se concibieron estos proyectos grandes. Entonces, me preocupa el costo cuando es el gobierno el que propone y el que dice yo asumo unos costos y por cuestiones de largo plazo, de política pública en general, estoy dispuesto a pagar ese sobrecosto. Habrá que examinarlo caso por caso. Iniciativa privada con riesgo en el balance privado, me parece que ojalá hubiera más y los sobrecostos, pues caso por caso, mirarlos. Nos queda un minuto, le voy a hacer una última pregunta, ministro. Siempre queda la inquietud de que acabemos esto, yo salga al corredor y me digan, hombre, Ricardo, muy interesante, pero no, al final no tengo claro si efectivamente va a haber nuevas fuentes, va a haber fuentes de financiación suficientes para continuar con este programa de infraestructura. De manera puntual, me gustaría que usted le enviara un mensaje al auditorio en ese sentido, ahora que efectivamente ya estamos terminando la etapa de esta primera ola de 4G, que viene la 5G, que efectivamente, más allá de que hacen falta más proyectos estructurados en Colombia, las necesidades están ahí. ¿Qué le diría a usted para que la gente se lleve un mensaje contundente de este panel respecto a la posición del Ministerio de Hacienda? El mensaje es que la plata es lo que hay en el mercado internacional, es decir, el recurso escaso es la capacidad de convertir esos recursos abundantes, esa disposición a invertir en proyectos específicos. Y la traducción, la barrera, lo que se pierde en la translation, digámoslo así, es la discusión fiscal. Tenemos que ser más creativos, tenemos que tener mejores respuestas de cara a que esos recursos, cuáles son las condiciones para que eso no comprometa la sostenibilidad fiscal del país. Ese es el recurso escaso. El recurso escaso es tener la absoluta certeza, ser convincentes, ser proactivos en mostrar que esos recursos que están disponibles los podemos convertir en infraestructura sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Ese debate se está dando en muchos países, tenemos que darlo y muy a fondo en el país, y si somos exitosos, yo sí estoy absolutamente seguro que la respuesta es absoluta, un absoluto y claro sí, los recursos vienen. Bueno, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias a Goldman Sachs, a la AFN, al ministro de Hacienda por su presencia en este panel, a ustedes por su atención. Un aplauso para ellos, por favor.